¿Cuál es el secreto de familia que se supone que no debes saber? Nunca olvidaré la noche que descubrí el secreto de familia que se suponía que no debía saber. Estaba en casa de mi tía Ana, la hermana de mi mamá, para una cena familiar. Mi mamá había salido a comprar algo al supermercado y me quedé con mi tía y mis primos. Estábamos viendo una película en la sala cuando escuché un ruido en el cuarto de mi tía. Era como si alguien estuviera llorando. Curioso, me levanté y fui a ver qué pasaba. Abrí la puerta con cuidado y vi a mi tía sentada en su cama, con una caja abierta sobre sus piernas. Dentro de la caja había fotos, cartas y recortes de periódico. Reconocí algunas de las fotos, eran de mi mamá y mi papá cuando eran jóvenes y felices. Mi papá murió hace 5 años de una sobredosis. Fue un hombre violento y cruel que nos hizo la vida imposible a mi mamá y a mí. Siempre me pregunté por qué mi mamá no lo dejó antes. ¿Por qué aguantó tanto sufrimiento? Mi tía me vio entrar y se sobresaltó. Trató de esconder la caja debajo de la almohada. Pero era demasiado tarde. Yo ya había visto lo que había dentro. Me preguntó qué hacía ahí y me dijo que nada de lo que había en la caja me importaba. Que me fuera de ahí. Pero yo insistí en saber. Quería conocer el pasado que mi mamá y ella querían olvidar. Entonces mi tía me contó todo. Me contó que hace mucho tiempo, cuando ellas eran jóvenes, tu papá era diferente. Era un buen hombre, trabajador y cariñoso. Se casaron casi al mismo tiempo y eran muy felices. Pero luego todo cambió. Me contó que tu papá empezó a consumir sustancias. Al principio era algo ocasional, pero luego se volvió una adicción. Empezó a perder el trabajo, el dinero, el control. Se volvió violento con tu mamá y contigo. La golpeaba, la insultaba, la humillaba. Era un infierno. Me contó que un día, tu mamá vino a verla. Estaba desesperada. Quería dejar a tu papá, que no podía más. Le pidió ayuda para irse. Le mostró sus moretones, sus cicatrices, sus lágrimas. Le rogó que la apoyara. Y me contó lo que hizo ella. Lo que nunca podré perdonarle. Me contó que le dijo que no le creía. Que estaba exagerando. Que tu papá no era tan malo. Que seguro tenía sus razones para actuar así. Que tenía que aguantar por ti, por su matrimonio, por su familia, que era su culpa por provocarlo, por no ser una buena esposa, por no saber cuidarlo. Me contó que tu mamá se fue sin decir nada más. Se fue con tu papá y siguió sufriendo por 10 años más. 10 años de esperar que algo cambiara, que tu papá se arrepintiera. 10 años de soñar con una vida mejor, con un amor verdadero, con una familia unida, pero nada cambió. Tu papá siguió consumiendo hasta que una noche se inyectó una dosis fatal. Hasta que un día se enteró de su muerte. Fue la noche que descubrí el secreto de familia que se suponía que no debía saber. Fue la noche que entendí el dolor de mi mamá y el rencor de mi tía. Fue la noche que decidí perdonar a una y alejarme de la otra. Fue la noche que cambió mi vida para siempre. Nunca pensé que mi abuela me diría algo así. Estaba en el hospital, conectada a un respirador, rodeada de tubos y cables. Su voz era débil y apenas audible. Me acerqué a su oído y le pregunté si quería decirme algo. Ella asintió con dificultad y me reveló un secreto que había guardado por años, un secreto que podía cambiar mi vida. Me dijo que mi papá tenía una hija de otra mujer. Me quedé helado, no podía creer lo que acababa de escuchar. Mi papá era el hombre más bueno y fiel del mundo. Amaba a mi mamá con locura y nos había criado a mí y a mi hermano con amor y respeto. ¿Cómo podía tener una hija de otra mujer? Me dijo que mi papá tuvo una aventura hace muchos años, cuando yo era un bebé, que conoció a una mujer en un viaje de negocios y se enamoró de ella. Que ella quedó embarazada y le dio una niña. Que mi papá quiso dejar a mi mamá y quedarse con ellas. Pero ella no se lo permitió. Me dijo que ella le dijo que si dejaba a mi mamá, ella lo desheredaría, que perdería todo lo que había construido con tanto esfuerzo, que arruinaría su reputación y la de su familia, que sería un fracasado y un desgraciado, que ella nunca le perdonaría. Me dijo que mi papá le hizo caso, que dejó a la otra mujer y se quedó con mi mamá, que nunca más volvió a verlas ni a saber de ellas, que se olvidó de su hija y se dedicó a su familia, que fue un buen esposo y un buen padre, pero que nunca fue feliz. Me dijo que ella lo sabía,
que lo vio sufrir en silencio, que lo vio llorar por las noches, que lo vio mirar fotos de su hija a escondidas, que lo vio arrepentirse de su decisión. Me dijo que me lo contaba porque quería que lo supiera, porque quería que buscara a mi hermana, porque quería que la conociera y la quisiera, porque quería que fuera feliz. Me dijo que solo sabía su nombre, Lucía. Y con eso, cerró los ojos y dejó de respirar. Mi abuela murió sin decirme más nada. Me dejó con un secreto que me destrozó el corazón y me llenó de dudas. ¿Debía creerle? ¿Debía buscar a mi hermana? ¿Debía confrontar a mi papá? ¿Debía decirle a mi mamá? No sabía qué hacer. Estaba confundido y asustado, pero también estaba curioso y emocionado. Quería saber más sobre Lucía. Quería saber cómo era, qué hacía, dónde vivía. Quería saber si se parecía a mí, si tenía algo de mi papá, si sabía de mi existencia. Así que decidí buscarla. Busqué en internet, en redes sociales, en registros públicos. Busqué por su nombre, por su fecha de nacimiento, por su lugar de origen. Busqué durante días, semanas, meses, y al fin la encontré. La encontré en una página web de una universidad. Era profesora de literatura. Tenía 25 años, el mismo que yo. Tenía el rostro de mi papá. La encontré y sentí una mezcla de alegría y miedo. Mi tío fue el peor padre del mundo. Dio a sus hijos en adopción porque a su nueva esposa no le gustaban los niños. Estaban en edad escolar y sabían que él era su papá. Simplemente los abandonó y nunca conocimos a esos primos y nunca habla de ellos y la mayoría de la gente no sabe que tiene hijos. Yo siempre me pregunté por ellos. Me pregunté cómo estarían, dónde vivirían, qué harían. Me pregunté si se acordarían de su papá, si lo odiarían, si lo extrañarían. Me pregunté si algún día los volvería a ver. Y ese día llegó. Fue en una fiesta de cumpleaños de un amigo. Estaba en el jardín, tomando una cerveza, cuando vi a una chica que me llamó la atención. Era rubia. Tenía algo familiar en su rostro. Algo que me recordaba a alguien. Me acerqué a ella y le pregunté su nombre. Ella me dijo que se llamaba Sofía. Yo le dije el mío, Diego. Le pregunté si era amiga del cumpleañero. Ella me dijo que era su prima. Yo le dije que era su amigo. Le pregunté de qué parte de la familia era. Ella me dijo que era hija de su tía Marta. Yo le dije que no la conocía. Le pregunté por su papá. Ella bajó la mirada y me dijo que su papá la había dado en adopción cuando era pequeña. Que no lo había vuelto a ver desde entonces. Me quedé sin palabras. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sentí que el mundo se detenía. Le pregunté cómo se llamaba su papá. Ella me dijo que se llamaba Carlos. Carlos, ese era el nombre de mi tío. El que dio a sus hijos en adopción. El que nunca habló de ellos. El que nadie sabía que tenía hijos. Le dije que él era mi tío. Que el hermano de mi mamá. Que su papá era mi tío. Que ella era mi prima. No podía creerlo. Era una coincidencia increíble. Era un milagro. Había encontrado a mi prima perdida. Había encontrado a mi familia. Nos miramos con asombro y emoción. Nos abrazamos y nos reímos. Nos contamos nuestras vidas y nos pusimos al día. Nos caímos bien y nos hicimos amigos. Así empezó nuestra relación de primos. Y así también empezamos a buscar a nuestro otro primo. Sofía me contó que tenía un hermano mayor que también fue dado en adopción. Se llamaba Andrés y tenía 27 años. No sabía nada de él desde que se separaron. No sabía si estaba vivo o muerto. Pero nosotros no nos rendimos. Nos propusimos encontrarlo y reunirnos con él. Nos propusimos completar nuestra familia. Y lo logramos. Lo encontramos en una ciudad lejana. Trabajando como médico en un hospital. Lo contactamos por teléfono y le contamos quiénes éramos y qué queríamos. Al principio no nos creyó. Pero luego aceptó vernos. Nos encontramos en un café y nos reconocimos al instante. Mi tía robó el banco donde trabajaba. Luego tuvo que vender su apartamento para devolver el dinero. Esta misma tía fue sorprendida engañando a su esposo en el mismo banco. Ella es de un pueblo pequeño. Así que fue un escándalo. Lo gracioso es que ella es la última persona de la que sospecharías que hace esas cosas. Pero ella lo hizo. Yo soy su sobrino favorito y siempre me trató muy bien. Por eso me dolió mucho cuando me enteré de lo que había hecho. No podía creer que fuera capaz de traicionar a su familia y a su trabajo de esa manera. Pero lo peor estaba por venir.
Resulta que el hombre con el que engañaba a su esposo era el gerente del banco. Y él era el que la había convencido de robar el dinero. Él le había prometido que se irían juntos a una isla paradisíaca y que vivirían felices para siempre. Pero todo era una mentira. Él solo quería el dinero para pagar sus deudas de juego. Y cuando la policía los descubrió, él la culpó a ella de todo. Dijo que ella había planeado el robo y que lo había seducido para que la ayudara. Mi tía quedó destrozada. Se dio cuenta de que había perdido todo por un hombre que no la quería. Y lo peor es que nadie le creyó su versión de los hechos. Ni siquiera su esposo, que pidió el divorcio. Pero un día, recibí una llamada inesperada. Era mi tío, el esposo de mi tía. Me dijo que había encontrado unas pruebas que demostraban la inocencia de mi tía. Eran unas grabaciones de seguridad del banco, donde se veía al gerente amenazando a mi tía con una pistola y obligándola a robar el dinero. Mi tío me dijo que había conseguido las grabaciones gracias a un amigo suyo que trabajaba en el banco y que las había guardado antes de que las borraran. Me dijo que había ido a la fiscalía a entregar las pruebas y a pedir la liberación de mi tía. Me dijo que se sentía muy mal por haber dudado de ella y que quería darle otra oportunidad. Me dijo que todavía la amaba. Yo no podía creer lo que escuchaba. Era como un milagro. Siempre escuché que el divorcio de mis padres no salió bien, pero tanto mi mamá como mi papá se mantuvieron relativamente firmes en no decírmelo hasta que cumpliera los 18, que tengo ahora. Y todavía no he escuchado toda la historia. Sin embargo, a lo largo de los años he escuchado fragmentos de lo que sucedió porque mis padres o miembros de mi familia ocasionalmente cometían errores. Actualmente sé que durante su matrimonio a mi mamá no se le permitía tener amigos. Ni podía hablar con extraños sin sufrir. Por lo general, tenía que hacer lo que decía mi padre a menos que quisiera que la regañaran. Ella solicitó el divorcio cuando yo tenía 2 años, momento en el que mi padre procede a hacer de su vida un infierno mientras se desarrollaba el caso judicial. Trató de obtener mi custodia total, lo cual no sucedió, pero consiguió un trato mitad y mitad. Tomó el auto de mi madre y de alguna manera lo hizo averiar para que no pudiera usarlo. La acusó de múltiples locuras, cosas que incluyen prostituirse mientras yo estaba allí y vender drogas, ninguna de las cuales es cierta. Y habló mal de ella con su familia. No le creyeron, pero tampoco se mantuvieron en contacto con mi madre porque sabían que él también les daría un infierno por eso. Tampoco en ningún momento pagó la manutención de los hijos. También me han contado historias de cómo le escribía notas a mi mamá diciéndole que la odio y que quería ir a la casa de mi papá. Probablemente porque él me decía lo horrible que era y yo era joven y le creía. Desde entonces me disculpé y mi madre se rió y me dijo que sabía que yo no sabía nada mejor. También ha dicho que, por lo general, no podía hablar con él por nada y optó por no hacer cumplir ninguno de los mandatos judiciales, incluida la manutención de los hijos, porque no quería volver a provocar nada. Así que sí, aparentemente, he estado en medio de lo que podría ser el divorcio más complicado del que he oído hablar. Algunas personas dicen que si la custodia es 50/50, no hay manutención infantil. En retrospectiva, eso tiene sentido. Es posible que haya recordado mal la situación. En cuanto a mi papá, sí, todavía estoy en contacto. Encontró a alguien 1 o 2 años después del divorcio y ella vivió con nosotros durante años hasta que se casaron y siguen casados más de 10 años después. Dejaría de hablar con él si pudiera, pero no sería sin cortar también con mi madrastra con la que crecí. Y mis 3 medios hermanos. Mi mamá siempre fue muy clara acerca de no enojarse por ella, lo cual trato de respetar, por lo que actualmente elijo mantenerme en contacto. Tampoco lo he confrontado por nada de esto, porque en última instancia, es parte del pasado y creo que si debo aprender algo de la situación es manejar las cosas con calma en lo que a él respecta. No porque eso sea lo correcto, sino porque tiene la habilidad de causar problemas a la gente. El lado de la familia de mi padre ha pasado en su mayoría ahora. Y los que quedan están actualmente en una batalla legal con él por los activos dejados atrás. Por lo que de todos modos no están del lado bueno. Son educados y amigables con mi mamá cuando se encuentran. Ahora que tengo 18 años, mi mamá ya no tiene que hablar con mi papá, por lo que está agradecida. Antes tenía que planear viajes y esas cosas.
Mi tío admitió en su lecho de muerte que secuestró, torturó y mató al hombre que asesinó a mi abuelo. Siento que necesito explicarle un poco de mi tío. Era un hombre cariñoso y honesto. Trabajó en el acero durante la mayor parte de su vida y se casó con mi tía apenas terminó la escuela secundaria. Mi mamá se burló de él porque dijo que era demasiado bueno. Nunca bebió, fumó o pegó a mi tía, pero aparentemente mató a un hombre. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.